Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hay momentos de la historia que se quedan grabados para siempre en nuestra cabeza. Aníbal cruzando los Alpes, la batalla de Cannas, Breno diciéndole a los romanos que hubieran estudiado, César recibiendo su primera puñalada, o bien la marcha a toda velocidad de Publio Cornelio Escipión y sus tropas hasta la actual Cartagena. Hoy vivirás la maniobra más audaz desde que Aníbal derrapara por las montañas de camino a Italia. En tan solo 7 días, Escipión hará recorrer más de 400 kilómetros a sus tropas para asaltar por sorpresa la capital cartaginesa en la península ibérica, para asaltar Cat Hadasht. ¿Es posible una hazaña así? Descubrámoslo juntos. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Muchas gracias, Jesús, tremenda voz. A partir de ahora vas a escuchar a Jesús tras la intro y antes de comenzar el programa. Hoy tenemos el 141 de Roma Eterna, 71 de la República y hay trabajo, ¿eh? Hoy tenemos trabajo por delante, ya que está la Segunda Guerra Púnica dando el vuelco que llevabas tanto tiempo esperando. Y si es la primera vez que escuchas Roma Eterna, decirte que al final del programa no te vayas tras la música, porque hay una sección sin música y sin guión en la que te cuento cosillas como entresijos del programa o eventos próximos, como por ejemplo la presentación de mi libro La Caída de la República en Barcelona este 28 de febrero, este viernes, si escuchas el programa nada más salir, en la Casa del Libro de la Rambla de Cataluña, no la Casa del Libro de Paseo de Gracia, la de Rambla de Cataluña, a las 7 de la tarde, con la compañía de Berto Romero, que lo hemos liado para que venga a hablar de cosicas romanas. Y después de esta promo, que te ha asaltado así como si fuera Curro Jiménez asaltando tu carruaje, haz las maletas, porque aparcamos todo lo que estaba pasando en Italia para irnos a la Hispania del año 209 a.C., porque Publio Cornelio Escipión, el dentro de no mucho tiempo Africanus, está a punto de liarla pardísima. Estamos ahora mismo en la primavera de ese año 209 a.C. Escipión, al que llamaremos directamente Escipión, porque es ese Escipión, había llegado a Hispania en otoño del año anterior, en otoño de 210, y ahora mismo no nos importa nada lo que estaba pasando en Roma, como te he dicho antes. Da igual los cónsules, que ese año eran 209, eran Quinto Fabio Máximo, el que se enfrentó a Aníbal haciendo el cangrejito, y Quinto Fulvio Flaco, el de Capua. No nos importa, volveremos a ellos, porque ahora vamos a estar todo el programa dedicados a lo que está pasando y lo que va a pasar en Hispania. El jovencísimo Escipión estaba en Hispania en calidad de procónsul, tras ser aclamado por el pueblo de Roma en un ejercicio de delirio colectivo un poco extraño, un poco habéis bebido cosas raras, os habéis tomado sustancias sospechosas, que le salió bien la jugada, pero pudo haber salido muy mal. Yo me imagino a esos soldados viéndole ahí, un chaval joven, siendo comandante en jefe, y quizá alguno podría pensar, este es hijo de Publio y sobrino de Neo, sí, pero ¿con quién ha empatado para estar ahí tan joven? Así que antes de proceder a contarte lo que va a hacer en Hispania, que va a ser una pasada, vamos a analizar brevemente su carrera hasta ahora,
ya que aunque sí que era muy joven, lo que está viviendo ahora mismo Roma, la República Romana, bien puede hacer que los plazos se acorten y que un chavalín se convierta en todo un veterano a muy corta edad. Su trayectoria tanto política como militar es escasa, eso es indudable, no nos vamos a engañar. La primera vez que aparece mencionado en las fuentes es en la batalla del Tesino, donde tras liderar una carga casi suicida rescata a su padre, que había sido herido. Estos hechos los encontrarás en el programa 105, Aníbal cruza los Alpes derrapando y se produce la batalla del Tesino, iniciando ese póker de guantazos anibálicos a los romanos que son Tesina, Trevia, Trasimeno y Cannas. Por su valentía en esa batalla en Tesino, parece ser que su padre lo quiso condecorar, le quiso conceder la corona cívica, pero el joven Publio la rechazó, alegando que no merecía recompensa un hecho que era un honor para cualquier ciudadano. Participó en la batalla de Cannas después, y fue muy importante, aunque no sabemos lo que hizo en la batalla, sí sabemos lo que hizo después. Fue importantísimo a la hora de reagrupar a los supervivientes, como pudiste escuchar en el programa 111, el día después de la batalla de Cannas, en el que fue él, Publio Cornelio Escipión, el jovencísimo Publio Cornelio Escipión, quien desbarató un plan para desertar y escapar. Esto de Cannas le daría veteranía automáticamente. Si seguimos rastreando su carrera, Polibio nos cuenta, por ejemplo, que fue edil antes de la edad requerida, en un relato un poco extraño, como muchas cosas que tienen que ver con este Escipión, en el que se mezclan lo humano y lo divino. Le dijo a su madre que había soñado que iba a ser nombrado edil y fue elegido edil. Escipión siempre procuró difundir que quizá tenía algún tipo de relación con la divinidad y hoy lo vamos a ver también. El propio Polibio nos cuenta que esos sueños eran inexistentes, pero Escipión era una persona generosa, una persona amable, que hacía favores a la gente y que sabía explotar esta clase de historias. Muertos ahora su padre y su tío con apenas un mes de diferencia, y sin ningún candidato que quisiera afrontar el proconsulado en Hispania, se miraban unos a otros y nadie quiso presentarse, porque Hispania era como una especie de Vietnam romano ahora mismo. Escipión, jovencísimo él, dio un paso al frente y recibió el cargo, aunque el Senado, receloso por la juventud del chaval, consiguió que se eligiera a Marco Julio Silano como legado suyo y como ayudante, y posiblemente ese año 209 estuviera como propretor. Con 10.000 efectivos de infantería, 1.000 jinetes y una flota de 30 quinquerremes, Escipión partió del puerto de Ostia en dirección a Ampurias y desde ahí hasta Tarraco, donde llegó, como te dije, en otoño del 210. Durante todo ese invierno se dedicó a recabar información sobre cómo estaba el asunto, reorganizar las tropas y fortificar posiciones porque no tenía intención de quedarse defendiendo un territorio. En la mente de Publio Cornelio Escipión todavía estaba la hazaña de Aníbal, que partió desde Carthagast, la actual Cartagena, subió toda la península, cruzó los Pirineos, los Alpes y atacó Italia. Él quería devolver el golpe, quería llevar la guerra a África desde donde estaba hacia el sur. Y ya estamos de vuelta en la primavera del 209 a.C., hemos repasado la carrera de Escipión, que sí que era muy joven, pero posiblemente ya fuera un veterano conocido por todos, conocido por su don de gentes, por su amabilidad, por su posible relación con la divinidad. No nos la vayamos a jugar, posiblemente sea falso, pero ¿y si no? ¿Y si los dioses protegen a este chaval? Pues vamos a hacerle caso. Mediante un edicto, citó en Tarraco a las fuerzas aliadas auxiliares, lo típico que se hacía pero ahora mismo en Tarraco, y ordenó a la flota, tanto militar como las naves de transporte, navegar hasta la desembocadura del Ebro, lugar donde citó a las legiones que estaban en ese momento acuarteladas en los cuarteles de invierno. Con todo listo, las órdenes dadas, Publio Cornelio Escipión salió de Tarraco con 5.000 soldados aliados para unirse al resto de las tropas. Al llegar, y temiéndose esa escena ficticia que te decía hace un rato de esos soldados preguntándose ¿usted quién es? Me parece muy bien que seas el hijo de Publio, pero ¿usted quién es? Escipión sintió la necesidad de dirigirse a sus tropas. Sentía que necesitaba especialmente ganarse a los veteranos que eran supervivientes de tantas derrotas. Su ánimo debía ser levantado de cualquier modo. Convocó a las tropas en asamblea y pronunció un discurso épico en el que no faltaron esas cositas divinas que te he ido comentando. Soldados, ningún general nuevo anterior a mí os pudo dar las gracias justa y merecidamente antes de haber contado con vuestros servicios. La fortuna ha hecho que yo, antes de tomar contacto con la provincia o el campamento, os estuviera agradecido. Agradecido en primer lugar por la devoción que profesasteis a mi padre y a mi tío antes y después de su muerte. Y en segundo lugar,
porque con vuestro valor conservasteis intacta para el pueblo romano y para mí, su sucesor, la posesión de esta provincia, perdida con tan graves reveses. Pero ahora, que por la bondad de los dioses nos preparamos y ponemos manos a la obra no para quedarnos nosotros en Hispania, sino para que no se queden los cartagineses, no para impedir el paso al enemigo manteniéndolos quietos en la orilla del Ebro, sino para pasar nosotros al otro lado y llevar allí la guerra, temo que a alguno de vosotros pueda parecerle este proyecto más ambicioso y audaz de lo que corresponde al recuerdo de las derrotas sufridas recientemente y con el recuerdo a mi edad. Las derrotas en Hispania nadie puede olvidarlas menos que yo, pues mataron a mi padre y a mi tío en un espacio de 30 días para que en nuestra familia se sucediera un motivo de luto tras otro. Pero así como el ser casi huérfano y estar casi solo en mi familia me rompe el corazón, así también la fortuna y el valor de la República me llevan a no desesperar del resultado final. Por alguna forma de la fatalidad, nuestro destino es que en todas las guerras importantes salgamos victoriosos de las derrotas. No os hablaré, no os quiero aburrir, soldados, con las derrotas más antiguas, de Porsena, de los galos o de los samnitas. Comenzaré a hablaros de tiempos recientes. ¿Cuántas flotas, cuántos generales, cuántos ejércitos no se perdieron en la primera guerra contra los púnicos? Y en esta de ahora, estuve presente en todas las derrotas, y aquellas en las que no estuve presente las sentí más que nadie. Tesino, Trebia, Trasimeno, Cannas. ¿Qué son sino recordatorios de la pérdida de ejércitos y cónsules romanos? Añadamos a ese recuerdo la defección de Italia, de la mayor parte de Sicilia y de Cerdeña, el pánico de la amenaza definitiva, el campamento cartaginés plantado entre el Anio y las murallas romanas, y la visión de Aníbal victorioso casi a las puertas. Cuando todo se venía abajo, se mantuvo íntegro e inmutable el valor del pueblo romano. Levantó todas estas ruinas y las mantuvo en pie. Vosotros, soldados, bajo el mando y los auspicios de mi padre, fuisteis los primeros haciendo frente a Asdrúbal cuando, después de la derrota de Cannas, se dirigía hacia los Alpes e Italia, y si se hubiese reunido con su hermano, ya no existiría el nombre de Roma, y este éxito compensó con creces aquel revés. Ahora, por la benevolencia de los dioses, las cosas se desarrollan en Italia y en Sicilia de forma favorable. En Sicilia hemos tomado Siracusa y Agrigento, los enemigos han sido arrojados de toda la isla, y la provincia, reconquistada, está bajo el dominio del pueblo romano. En Italia hemos recuperado Arpos y Capua ha caído. Aníbal, después de recorrer todo el camino de vuelta desde la ciudad de Roma en precipitada huida, rechazado hasta el más apartado rincón del territorio del Brucio, no pide ya a los dioses nada mejor que poder retirarse y salir con vida de Italia. ¿No sería el mayor de los contrasentidos, soldados míos, que decayera ahora vuestra moral, ahora que allí todo es favorable y sonriente, cuando vosotros aquí con mis padres, permitidme equipararlos a ambos con el mismo honroso título, sostuvisteis la vacilante fortuna del pueblo romano en un momento en que los desastres se sucedían unos a otros y hasta los propios dioses parecían estar de parte de Aníbal? Ahora, los dioses inmortales, protectores del imperio de los romanos, que inspiraron a todas las centurias la voluntad de que se me diera el mando, esos mismos dioses, con augurios y auspicios, e incluso por medio de visiones nocturnas, solo me vaticinan éxito y prosperidad. También mi instinto, mi adivino más fiable hasta la fecha, presiente que Hispania es nuestra, que en breve todos los cartagineses arrojados de aquí llenarán mares y tierras con una huida vergonzosa. Eso que el instinto por sí solo presiente se ve confirmado por un razonamiento que no engaña. Maltratados por ellos, sus aliados, sus hasta ahora aliados, imploran vuestra protección por medio de embajadas continuas. 3 generales, mal avenidos entre ellos hasta el extremo de casi traicionarse unos a otros, desmembraron el ejército cartaginés en 3 cuerpos tirando de ellos en direcciones opuestas. Cae sobre ellos la misma mala suerte que antes nos agobió a nosotros, pues son abandonados por sus aliados igual que antes nosotros por los celtíberos, y han dividido las fuerzas, cosa que significó la ruina para mi padre y mi tío. Vosotros, soldados, basta con que seáis leales al nombre de los Escipiones, al vástago de vuestros generales que rebrota como cuando se corta del tronco una rama. Adelante, veteranos, conducid al nuevo ejército y al nuevo general al otro lado del Ebro, llevadlos a esas tierras tantas veces recorridas por vosotros con tantas acciones valiosas. Igual que ahora reconocéis en mí el rostro, la mirada y los rasgos físicos de mi padre y de mi tío, yo conseguiré en breve devolveros también la imagen de su genio, su lealtad y su valor,
de forma que pueda decirse a sí mismo cada uno de vosotros que el general Escipión ha resucitado o ha vuelto a nacer. Después de esta tremenda arenga que calentó los ánimos de los soldados y los dejó, que se comían a los cartagineses, dejó a Marco Junio Silano con 3.000 efectivos de infantería y 300 jinetes a cargo de defender el territorio al norte del Ebro, y Escipión, con todo lo restante, con todo su ejército, que serían 25.000 hombres de infantería y 2.500 jinetes, cruzó el río. En ese momento, Publio Cornelio Escipión estaba cruzando su propio Rubicón particular. Apiano nos cuenta que la noticia de la llegada de Escipión a Hispania había corrido como la pólvora por todos los pueblos de la península ibérica. Pueblos que estaban, por un lado, cabreados con los africanos, como dijo Escipión, y por otro, según siempre Apiano, lo remarco, echaban de menos la generosidad de los escipiones. La imagen de general enviado por la providencia se hizo cada vez más grande y, por supuesto, el propio Escipión fingió que realizaba todo inspirado por la divinidad, por los dioses. Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia. Durante su avance, hubo debate en su Estado Mayor. Cuando salieron las tropas de allí, nadie sabía, y esto te lo digo para avanzarte cositas, nadie sabía lo que se iba a hacer. Solo 2 personas lo sabían, Escipión y otro que te contaré luego, y por ello, durante su avance, hubo debate en su Estado Mayor. Algunos trataban de convencer a Escipión para que aprovechase la desunión de los 3 ejércitos cartagineses para atacarles. Aprovecha Escipión, aprovecha ahora, ataca al que está más cerca, te quitas a un enemigo, luego vas a por otro y luego a por otro. Vamos a repasar cómo estaban los cartagineses situados para ver si era posible o no. Según Polibio, Magón estaba con un ejército más allá de las columnas de Hércules, Asdrúbal Giscón en la desembocadura del Tajo y Asdrúbal Barca en territorio de los carpetanos. Según Tito Livio, en cambio, Asdrúbal Giscón estaba en Gadir, Magón en Cástulo y Asdrúbal Barca en el Ebro, cerca de Sagunto. Escipión descartó atacar a los ejércitos dispersos porque era inferior en número si se juntaban y porque tenía información jugosa en su poder. Se había pasado todo el invierno recabando información y sabía que Cart-Hadast, la ciudad fundada a imagen y semejanza de la propia Cartago, la actual Cartagena, era la principal base cartaginesa en la península ibérica y sabía que estaba llena de recursos, de víveres, de material bélico y además de todos los rehenes ibéricos claves para mantener la lealtad de los diferentes pueblos. También sabía, además, que estaba poco defendida, apenas por unos 1.000 soldados, ya que ningún cartaginés parece ser que pensó que hubiera alguien tan zumbao como para atacar la ciudad. ¿Y cómo sabía todo esto? Las fuentes no dicen cómo, pero la investigación ha desarrollado varias hipótesis al respecto. Por ejemplo, el espionaje, que más de una vez hemos visto, episodios de espionaje y los agentes infiltrados estaban a la orden del día. Otra hipótesis sería presos de guerra que cantan tras una debida motivación. Y también otra hipótesis, los propios aliados ibéricos de los romanos podrían informar de cómo estaba el asunto. Sea de una manera u otra, sería muy ingenuo pensar que Escipión, un hombre formado al estilo enelístico, formado en las estratagemas de la guerra, no usara cualquier cosa a su alcance, no se informara de lo que sucedía allí. Porque también sabía que Cart-Hadast era clave. Estaba situado en un punto estratégico. Su conquista permitiría, por un lado, a los romanos tener una base, un puerto lo suficientemente grande para cualquier tipo de flota, y por otro, que los cartagineses perderían su punto más importante en la península. Sería un golpe de efecto como el que supuso para Aníbal perder la caballería en Salapia. Era, según Tito Livio, el único puerto de la costa de Hispania que da al Mediterráneo lo suficientemente grande como para abarcar una flota entera, más grande que el puerto de Tarraco en ese momento. Sería el golpe perfecto. Polibio nos cuenta además que se informó de que la mayoría de habitantes eran artesanos, obreros o marineros sin ninguna experiencia bélica, y se informó de hasta los detalles de las defensas y de un lago
que rodeaba la ciudad. Algunos pescadores que habían faenado en la zona le dijeron que el lago, ese lago que rodeaba la ciudad, era muy fangoso y que se podía vadear por casi todas partes cada día, principalmente a la hora del atardecer. Y hablan los pescadores de un reflujo en el que no voy a entrar porque daría para un programa entero, te lo garantizo. Esto del reflujo de Cartagonova, Cartagena, Carthagast, da para programa. Vamos a simplificarlo lo más posible, porque si no, nos vamos a morir. Teniendo toda esta información en su poder, Escipión pensó que tomar Carthagast era el movimiento correcto, ya que si salía bien haría muchísimo daño a los cartagineses, además se haría con un gran botín, con el botín principal, con el dinero cartaginés, y si salía mal, pues nos retiramos al campamento y ya está. Polibio cita una carta del propio Escipión a Filipo V de Macedonia en la que cuenta todo esto. Por detalles como este de la carta, voy a seguir más el relato de Polibio, aunque me haré eco también del de Tito Livio, y también a piano, pero muy poquito a piano, por cercanía, por información a la que pudo acceder, porque fue amigo del nieto del africano, por ejemplo, algo que le proporcionaría mucha información. O también Polibio tuvo acceso a la obra de Sileno, un griego que acompañó a Aníbal en su aventura en Italia, que ojalá se hubiera conservado, por lo que lo hace la fuente más fiable, pero cuidadito. Polibio es el más fiable ahora, pero cuidadito porque peca a veces de ser poco imparcial, por no decir nada imparcial, con los escipiones. Pero claro, a ver, rascas un poco en la vida de Polibio y ¿quién le puede juzgar? ¿Quién no sería imparcial con alguien que te ha devuelto la libertad? Escuchamos, pero no juzgamos, Polibio. Escuchamos, pero no juzgamos. Todo esto que te cuento de Carthagast no se lo dijo a nadie Escipión. El único que sabía, y ahora te lo voy a desvelar, el único que sabía lo que iba a pasar era un señor llamado Cayo Lelio, que ese año 209 era el praefectus classis de la flota de Escipión, y al que Polibio probablemente conociera. Cayo Lelio recibió la orden de navegar hacia Carthagast y moderar la velocidad para que la flota llegara a puerto a la vez que las tropas romanas llegaran por tierra. Era el único que sabía dónde iban, algo en lo que coinciden tanto Livio como Polibio. Y ahora estás a punto de ser testigo de una maniobra que en audacia se equipara al avance de Aníbal en pelotas derrapando por los Pirineos y los Alpes. Una maniobra que ha hecho correr ríos de tinta y que ha hecho pelearse a los investigadores. La marcha de Escipión hasta conquistar la actual Cartagena. Y aquí cambiamos el tono por completo porque comienza la enfermedad. Comienza la enfermedad, porque nos volvemos locos con esto. Las fuentes dicen que las tropas de Escipión llegaron a Carthagast, a la que voy mencionando con su nombre púnico y con su nombre actual para mantenerte pendiente, en 7 días desde el punto de inicio de la ruta. Livio dice textualmente: 7 días después de dejar el Ebro, las fuerzas de tierra y mar llegaron simultáneamente. Polibio dice: él, Escipión, tomó las fuerzas de infantería e hizo la marcha muy rápidamente. Llegó al lugar en 7 días y puso su campamento en las afueras, al lado norte de la ciudad. Estos 7 días han sido una fuente de hostias continuas, te lo digo así, de hostias entre investigadores. ¿Es posible hacer ese trayecto en 7 días? ¿Desde dónde salieron? Tito Livio dice que de la desembocadura del Ebro, pero pudieron salir de Tarraco, de Sagunto. ¿Es pelearse en serio por el lugar exacto desde el que salió Escipión hace un gritón de años tener demasiado tiempo libre? Puede ser. La mayoría de investigadores siempre han considerado como algo increíble, algo que ni de coña se pudiera hacer. Creen que es imposible que un ejército compuesto por 2 legiones consulares más auxiliares, unos 25.000 hombres, según Polibio y Tito Livio, recorrieran en 7 días 480 casi kilómetros, desde la desembocadura del Ebro hasta Cartagena. Pero paradójicamente, esta marcha no constituye nada extraño, porque tampoco es la marcha más extrema de la antigüedad. Tenemos ejemplos en tiempos de Alejandro Magno o después. Y aquí me voy a hacer eco de un trabajo excelente, de un proyecto fascinante que a mí me voló el cerebro y que creo que he mencionado más de una vez en Roma Eterna porque me llegó al corazón. El proyecto de José Miguel Gallego Cañamero y la Vía Escipionis. Y como dice José Miguel en su trabajo, lo que realmente es excepcional de la maniobra de Escipión es todo. La planificación pormenorizada en base a la información, la ejecución casi quirúrgica de la maniobra y la conquista de consecuencias determinantes para la guerra. Los historiadores han propuesto alternativas, a cada cual más loca, porque hay a veces que la gente se lo inventa, para justificar los testimonios de Polibio y Livio
e intentar encajarlos. Así, por ejemplo, De Sanctis, al que también cité muy al principio del podcast con el tema de la plebe y demás, propuso que Polibio suprimió un día de marcha y que eran en lugar de 7, 8. O también dijo que el punto de partida era Sucro, el actual río Júcar. El Sucro sería para algunos autores ese Iber que Polibio cita en el tratado romano-cartaginés del año 226 y que estaría por tanto al sur de Sagunto. ¿Te acuerdas cuando empezó la Segunda Guerra Púnica que estuvimos hablando de ese follón del río? Pues seguirían por ahí. Hay quien ha propuesto también incrementar el día de marchas. ¿Por qué no? Hay gente que dice que en lugar de 7 eran 17, justificándolo como un error de traducción de los copistas, y otros propusieron que realmente Escipión salió desde Sagunto, ya que no había sido reconquistada por los cartagineses y podría ser perfectamente una buena base desde la que marchar al sur. Esta parece ser la hipótesis más aceptada actualmente, aunque ni Livio ni Polibio mencionan Sagunto en ningún momento aquí. Estas hipótesis se suelen sustentar en que ni de coña un ser humano, o sea, ni borrachos nos creemos, que un ser humano pueda marchar una media de 65 kilómetros al día, y por otro también se apoyan en la ausencia de datos arqueológicos referentes a un campamento romano junto a la desembocadura del Ebro, algo que actualmente ha cambiado. Los soldados romanos cargaban habitualmente en esta época entre 25 y 40 kilos de peso en equipo. Si marcharan cargados así sería tremendamente difícil hacer esa carga, pero el plan de Escipión era, como he dicho antes, minucioso, quirúrgico, y muy posiblemente les hiciera marchar lo más ligeros posibles, porque ese plan necesitaba velocidad y sorpresa. Y si te hace falta eso, no vas a llevar a tus soldados cargados como mulas. A menos carga, más aguante. Luego tenemos el tema de los descansos. Ya te digo que esto se ha estudiado al detalle. ¿Estamos seguros que los romanos que fueron a la actual Cartagena descansaban en campamento cada noche? Igual se prolongaba la marcha durante la noche y se hacían pausas para descansar lo estrictamente necesario. Se alarga la marcha, se reduce la intensidad de la marcha y se reduce el cansancio. Recorrer 65 kilómetros en 10 horas es un ritmo insostenible, de 6,5 kilómetros la hora, mientras que recorrer esa distancia en 18 horas serían unos 3,5 kilómetros la hora, algo mucho más asumible, dejando todavía 6 horas para descansar. Y luego tenemos el tema de la flota. Cuando Escipión le dice a Cayo Lelio que damos en Carthagast, controla tu velocidad para no llegar antes que yo, posiblemente tenga ya calculado lo que va a tardar él por tierra. Porque si no, no quedas, que no tienes el móvil para poder avisar a Cayo Lelio. Todo estaba perfectamente planificado y todo dependía de la sorpresa y de la velocidad. Según dice Polibio, cuando Escipión comenzó a planificar el ataque a Carthagast, difundió entre sus más cercanos en Roma falsos planes con el fin de evitar filtraciones y también para distraer la atención sobre el objetivo real. Mientras tanto, preparó sus planes, mantuvo todo en secreto y solo lo compartió con Lelio poco antes de iniciar la campaña. Con toda seguridad nadie sabía cuál era el objetivo de esa marcha agotadora a la que estaban siendo sometidos hasta que se pusieron en movimiento o quizá hasta que vieron las murallas. Algo alucinante. La capacidad de mantener en secreto los planes y por ende la capacidad de centralizar las operaciones es la primera de las virtudes que deben poseer los generales cuando preparan sus operaciones, según nos cuenta el propio Polibio. Y ahora, vayamos al camino en sí. Es posible que el camino que toman a Escipión fuera uno de los principales ejes comerciales y de comunicación de la época, y es posible que usara el mismo camino que años antes utilizaran Aníbal y Asdrúbal en dirección contraria, con además un contingente 3 veces mayor. Seguramente pasaron por la llamada Vía Heraclea, un camino prerromano que recorría todo el Levante peninsular. Esto está muy bien, Iván, me parece estupendo, pero ¿de dónde salió? Vamos a mojarnos. ¿De dónde salió este hombre? Livio cuenta que fue desde la desembocadura del Ebro, en la parte norte del río. Así que Escipión reuniría a sus tropas en un campamento en esa zona. Muy probablemente el campamento sería el de Nova Classis, del que ya hemos hablado, fundado en el año 217 por Cneo Cornelio Escipión por su tío, y fortificado por nuestro gran amigo Lucio Marcio en el año 211. Aunque se habían barajado varias localizaciones para el campamento mencionado por Livio, ahora sabemos que el emplazamiento de este campamento no estaba en Sagunto y no estaba en el Júcar, sino cerca de Amposta, sobre un promontorio ligeramente elevado en la orilla norte del curso fluvial. Hallazgos previos, trabajos de prospección y la configuración topográfica permitieron plantear que la extensión del recinto castrense podría haber superado las 30 hectáreas, espacio más que suficiente
para acoger al ejército de Escipión hasta el inicio de la operación contra Carthagast. Este lugar es, con toda probabilidad, la posición empleada como centro neurálgico de la defensa del territorio del norte del Ebro por parte de Lucio Marcio y Tiberio Fontello después de que cayeran los hermanos Escipión, porque ofrece interesantísimas ventajas desde un punto de vista estratégico. Era un lugar clave. Por tanto, si nos creemos a Livio y a Polibio, debemos pensar que fue desde aquí el lugar exacto donde se concentraron las tropas y desde donde se inicia la marcha hacia Carthagast. Algo que rechazan prácticamente todos los investigadores. Ya te digo que hablan de Sagunto, del Júcar, aunque ni Polibio ni Livio lo dicen. Pero bueno, aquí vamos a intentar ir hasta el fondo de todo, porque muchas veces ya hemos visto en alguna ocasión que la gente hace copy-paste, uno tiene una idea más o menos acertada, porque todos nos podemos equivocar o no, y el resto siguen copiando y pegando sin ningún tipo de pensamiento crítico. Así que aquí vamos a tener la mente abierta, vamos a intentar ir más allá de opiniones de señores y vamos a ir a lo que sabemos de las fuentes, de la arqueología, ir un poquito al detalle sin la paja, que muchas veces la investigación es mucha paja, mucho texto. Y es que además tiene toda la lógica del mundo salir desde el Ebro, porque si tú te vas a Sagunto, estás montando una pedazo de operación al sur del Ebro, casi a medio camino, no hay sorpresa. Es como si marchas hasta el Júcar, tampoco hay sorpresa. Hubieran saltado todas las alarmas cartaginesas. El plan era salir a toda velocidad, llegar y golpear. Y llegados a este punto, la pregunta es, vale, salieron desde el Ebro hasta Carthagast, 7 días, 480 kilómetros casi. ¿Es posible? Pues ante esa pregunta, la respuesta se puede dar a través de la arqueología experimental. Si no la respuesta 100%, una respuesta muy cercana a lo que podía ser de verdad. Porque este proyecto de arqueología experimental de la Vía Scipionis, de José Miguel Gallego Cañamero, del cual ya te hablé hace un rato y te hablé hace un montón de tiempo, se proponía demostrar que la distancia recorrida y la duración de la marcha encabezada por Escipión era posible. Al contrario de lo que dicen todos los investigadores. Porque no me veo yo a Carcopino o a De Santis caminando la distancia que va entre el Ebro y Cartagena. Pero esta gente sí. Esta gente sí. Tengamos en cuenta que el procónsul tuvo tiempo de preparar y entrenar a sus hombres durante todo el invierno para minimizar el impacto, para poder hacer que estuvieran preparados físicamente. De hecho, tras la captura de la ciudad, Escipión sometió a su infantería a entrenamiento constante, con marchas de 12 kilómetros cargados con todo el equipo. Entrenamientos destinados a mejorar la disciplina, la condición física, la resistencia mental, la moral y desarrollar un sentimiento de camaradería entre todos. Y como ya te insinué antes, la marcha de Escipión no es en absoluto la más flipada de la historia romana. 2 años después, en Metauro, Claudio Nerón duplicará en kilómetros a Escipión, y luego tenemos a César, que lo de César ya era directamente otro deporte, con la velocidad que llevaban sus legiones, eso era inhumano. Y ahora vamos al lío, porque ¿cómo intentaron demostrar los de Vía Scipionis que se podía hacer o que no se podía hacer? Pues haciéndolo. Los integrantes de este proyecto caminaron desde el emplazamiento del campamento de Nova Classis hasta la actual Cartagena, unos 460-480 kilómetros, vestidos y armados como soldados de tiempos de Escipión el Africano, como soldados de la Segunda Guerra Púnica, que incluso tenían que alimentarse como soldados de la Segunda Guerra Púnica, no podían comer según qué alimentos, porque los romanos no los conocían. Se hicieron 2 marchas, una organizada en agosto de 2015 y otra en septiembre de 2017. En la medida de lo posible, y para ser fieles al máximo a este episodio histórico, siguieron el hipotético trazado de la antigua Vía Augusta Levantina. En ambas ocasiones, el periodo de tiempo empleado fue de 15 días. 15 días, pero con algunas particularidades porque no es lo mismo una tropa entrenada y veterana de gente que no lo es. Los voluntarios de ambas ediciones de la Vía Scipionis iniciaron la marcha sin ningún tipo de entrenamiento físico previo y sin haber usado nunca el calzado histórico, ni un solo día. Fueron vestidos, como te dije, recreando el equipamiento de la época. Tampoco estaban entrenados para llevar escudos de una medida de 6 kilos de peso, ni tampoco estaban entrenados para llevar el equipo 10-15 kilos de peso que iba suspendido con correajes que les causaban heridas. Las conclusiones a las que llegaron los locardos estos, con cariño lo digo porque los conozco, fueron que si los participantes hubieran estado sometidos previamente a un estricto programa de entrenamiento y dieta,
se hubiera podido hacer. La distancia entre la desembocadura del Ebro y la actual ciudad de Cartagena era asumible en 7 días para un ejército como el de Escipión, bien equipado, bien entrenado y bien disciplinado. También dicen en las conclusiones que es perfectamente defendible que la marcha se prolongara durante las horas nocturnas cuando fuera necesario, tal y como puede leerse en otros pasajes de Tito Livio y de Polibio. Si se acepta, unánimemente y sin discusión, que Escipión, después de ir a Cartajadas, volvió en solo 10 días, en un contexto más relajado, ¿por qué no aceptar que se pudiera incrementar el ritmo en una marcha cuya prioridad era el secreto y la sorpresa, para poder conquistar una ciudad enemiga muy importante? Y es que además tenemos ejemplos modernos. Si aceptamos Napoleón, César y demás, tenemos que aceptar Escipión, esta marcha. La gente de la Vía Scipionis lo hizo en 15 días. No es nada descabellado pensar que una tropa entrenada físicamente y con disciplina pudiera hacerlo en tan solo 7 días. Y después de esta pedazo de turra que te he metido, una turra importante, pero yo creo que interesante, porque la arqueología experimental nos permite acceder a conocimiento que leyendo un libro no tenemos. No podemos hacernos una idea de lo que se sufre marchando, si es posible o no, leyendo a Polibio o Tito Livio. Por lo que esto demostró que hubiera sido posible, que no es en absoluto descabellado que alguien entrenado, disciplinado y preparado pudiera hacerlo. Porque no estamos hablando ya de soldados ciudadanos como en la República Arcaica. Aún no estamos en la reforma de Mario, no, pero ya son soldados veteranos entrenados y curtidos. Así que, ¿por qué no? Juguemos a soñar y soñemos que es posible, porque mientras te contaba todo esto, mientras toda esta turra, esta gente estaba andando. Los soldados estaban andando y ya han llegado. Han pasado 7 días y las tropas romanas han llegado a Kart-Hadast. La situación geográfica de Kart-Hadast proveyó a Escipión de protecciones naturales tanto por mar como por tierra. La ciudad estaba cubierta por una laguna por el norte y por el oeste, mientras que el mar lo hacía por el este y por el sur. Asimismo, el acceso a Kart-Hadast se realizaba a través de un istmo, un brazo de tierra, que no alcanzaba una anchura mayor de 350 metros. Escipión no levantó empalizada alguna, puso el campamento, no puso muralla, ya fuera para demostrar confianza ante el enemigo para hacerse el chulo, o bien para poder escapar si las cosas iban mal dadas. Escipión vio que las naves llegaban, fue hacia ellas, ordenó que se alinearan en el puerto para bloquearlo, pasó revista a todas, regresó al campamento, reunió a sus soldados en asamblea y les dijo: el que se imagine, soldados, que os he traído aquí únicamente para atacar una ciudad, ha calculado más vuestro trabajo que las ventajas. Es verdad, efectivamente, que vais a atacar las murallas de una ciudad, miradla, aquí la tenéis, Kart-Hadast. Pero aquí, en esta ciudad, conquistaréis Hispania entera. Aquí están los rehenes de todos los reyes y de todos los pueblos más conocidos de Hispania. Rehenes que una vez en vuestro poder os harán dueños de todo lo que está ahora bajo el dominio cartaginés. Aquí está todo el dinero de nuestros enemigos, sin el cual no pueden llevar adelante la guerra, puesto que mantienen ejércitos mercenarios. Y a nosotros ese dinero nos será sumamente útil. Aquí además, soldados míos, están las catapultas, las armas y todo el material bélico que os equipará a vosotros, y al mismo tiempo dejará sin nada a los cartagineses. Tomaremos además una ciudad muy hermosa, rica y estratégica, porque por una parte su magnífico puerto nos permitirá suministrar por tierra y por mar todo lo que requiere la guerra. Esto representará una ventaja para nosotros y una pérdida mucho mayor para los púnicos. Esta es su ciudadela, su granero, su tesoro público, su arsenal. Aquí es donde lo almacenan todo. Hasta aquí se lleva desde África directamente y desde aquí se amenaza a toda Hispania y a la propia Italia. Por desgracia, el discurso se corta aquí, no sabemos más, no lo tenemos completo. Sabemos por Polibio que, lo típico, se prometieron 1001 cosas, coronas de oro a los primeros que escalaran los muros, premios habituales a los que se distinguieran por su valentía, y acabó diciéndoles que desde el principio Neptuno se le había aparecido en sueños y le había dicho que atacara con total tranquilidad Kart-Hadast, porque además él, en un determinado momento, le ayudaría de manera determinante en su campaña. Quédate con esto y quédate con lo que dijeron los pescadores del reflujo ese, porque lo va a usar de una manera maravillosa. Es el Joker. Es el Joker. Lo va a usar... ¡buah! No tengo palabras. Y ahora
después de esta arenga y de esta promesa de la ayuda divina, mandó descansar a los soldados porque al día siguiente comenzaría todo. Al amanecer, hizo fondear las naves al mando de Cayo Lelio delante del litoral de Karthadast. Por tierra, seleccionó a sus 2000 mejores hombres y los apostó conjuntamente con los que portaban las escaleras. El plan era acercarse, poner escaleras, trepar y tomar la muralla, las puertas, abrir las puertas y tomar la ciudad. El asalto comenzó a las 9 de la mañana. Magón, el comandante cartaginés de la ciudad de Karthadast, dividió su ejército de 1000 hombres, dejó la mitad en la ciudadela, en la Acrópolis, que le llama Polibio, y situó los restantes al pie de la colina oriental. Como solo tenía 1000 hombres, Magón lo que hizo fue armar a los ciudadanos más fuertes, unos 2000, con las armas que había por la ciudad, y los situó en la puerta que daba al campamento enemigo que estaba justo delante de ese istmo, de ese brazo. El resto de gente debía socorrer donde fuera, parches por donde fuera necesario, porque las cosas se iban a desmadrar. Escipión entonces da la señal de iniciar el asalto y Magón hace salir por la puerta a los ciudadanos armados intentando aterrorizar a los romanos. Esta milicia arremetió contra los romanos que salían de su campamento en ese istmo, se entabló un combate encarnizado que fue muy igualado durante un rato, pero al final los refuerzos continuos de los romanos, el empuje romano consiguió que la milicia fuera rechazada. En su huida a la ciudad murieron muchos al pisotearse unos a otros y la desbandada de las defensas fue casi generalizada. Las escalas romanas llegaron a los muros de Karthadast sin casi peligro, mientras Escipión, protegido por los escudos que 3 jóvenes sostenían ante él, se movía de un lado para otro del frente animando, dando órdenes y presenciando, vigilando el desempeño de sus soldados. Lo de las escaleras siempre me ha parecido a mí algo muy peligroso. Nos cuentan las fuentes que las escaleras se rompían porque eran muy altas y subían muchos a la vez. Y también, los que guiaban la escalada, los primeros que subían, debían ascender casi en vertical, y eso nos cuentan las fuentes que mareaba a los que subían por la altura de los muros. Además, claro, tú llegas arriba y ¿qué pasa? A la mínima resistencia te empujan y para abajo. Conseguían rechazarlos muy fácilmente, lanzándoles palos, vigas, los tiraban para abajo. Como en las películas, subía uno, caía, subía otro, caía. Y así poco a poco se fue gastando gran parte de la mañana y del día sin que se pudiera avanzar. La cosa se estaba descalabrando, el ataque se estaba viniendo abajo, por lo que Escipión tuvo que llamar a retirada. Dentro de Karthadast, esta retirada se celebró, pero no era una retirada propiamente dicha, porque en ese preciso instante, ya por la tarde, nos cuentan las fuentes, la marea comenzó a bajar, decreció el nivel del agua por la laguna y claro, ese famoso reflujo, del que no hemos hablado porque eso es un temón, fue aprovechado por Escipión para decir que ahí tenéis la prometida ayuda de Neptuno. Ordenó a 500 soldados que atacaran por el lado de la laguna, que ahora era accesible, y no contaba con protección alguna, y en ese momento ya los cartagineses no tenían nada que hacer. Los romanos tomaron la muralla por ese lado, cundió el pánico entre los defensores, y los romanos entraron en Karthadast a sangre y fuego. Aunque hayas leído por ahí que se trató con suma amabilidad y con suma condescendencia, magnanimidad a los ciudadanos de Karthadast, la primera entrada romana, según las fuentes, no según Wikipedia y no según vete a saber dónde, fue a sangre y fuego. Tenían orden de matar a todo Dios, a todo el mundo que estuviera respirando, ya fuera humano o animal, todos debían morir, sin perdonar a nadie, pero sin lanzarse a por el botín hasta oír la señal correspondiente. Es el mismo Polibio quien nos cuenta que en las ciudades conquistadas por los romanos se podían ver con frecuencia no solo personas descuartizadas, sino perros y otros animales, y que en Karthadast la carnicería fue tremenda porque había un montón de gente atrapada. Magón resistió como pudo, resistió hasta el final, pero cuando vio que la ciudad había caído, negoció por su propia vida, rindió la fortaleza y ahí se acabó todo. En ese momento, Publio Cornelio Escipión mandó dar la señal para acabar con la matanza, para que se parara todo, y los romanos se lanzaron a por el botín. Al día siguiente, una vez ya capturada la ciudad, se organizó el reparto de botín, un reparto con el que acabaremos el programa de hoy. Los romanos amontonaron todo el botín en la plaza central de Karthadast y los tribunos comenzaron a distribuirlo entre sus legiones. Gracias al testimonio de Polibio podemos saber cómo se organizaba el tema del botín, porque uno puede pensar
que cuando Roma conquista una ciudad, mata a todo el mundo, saquea todo y pa' casa. No, no es así. Cuando los romanos tomaban una ciudad y ya la carnicería se había detenido y todo, los romanos elegían de cada unidad un número fijo de hombres que va en función de la importancia de la ciudad, que serán los encargados de coger el botín, pero nunca a más de la mitad de los soldados que estaban en el asedio. El resto de hombres, los que no estaban encargados de coger el botín, se quedaban en sus líneas, vigilantes, ya sea dentro o fuera de la ciudad, para que fueran vistos por todos. Roma ha llegado, Roma te ha traído un acueducto, pero antes del acueducto te ha traído un tremendo hachazo. Como normalmente en esta época los ejércitos consulares son 2 legiones romanas y otras 2 legiones de aliados, y rara vez se juntan todas en ese momento final de coger el botín, los que han sido enviados a reunir el botín regresan con el ejército, cada hombre con su propia legión, para después venderlo. Después de vender ese botín, porque a los ejércitos les seguía toda una troupe de comerciantes y demás, después de tener el dinero, los tribunos reparten los beneficios a partes iguales entre todos. Entre todos, vigilantes de las tiendas, enfermos, los que habían atacado, todos, toda la legión. Y mientras los romanos venden el botín de una manera totalmente mecánica y algo habitual para repartir beneficios, porque al fin y al cabo los soldados corren este tipo de riesgos por el beneficio, muchas veces por ese botín que les puede ayudar a mejorar su vida, dejamos el programa de hoy, los tenemos ahí vendiendo, regateando, mientras Publio Cornelio Escipión reflexiona sobre qué hacer con los supervivientes, que serán cerca de 10.000. Si en el programa anterior de la República Aníbal perdió en Salapia su caballería, hoy en Karl-Hadasht caía algo más que una ciudad. Hoy ha comenzado a caer el dominio cartaginés sobre la península ibérica y cada vez está más cerca el final de la Segunda Guerra Púnica. Y ahora empieza la sección sin música, la sección en la cual bebo un poquito de agua para hidratarme un poco. Porque sí que es verdad que en estos programas de República la voz no se resiente tanto, ya que puedo hablar como soy yo, puedo hablar normal, contarte las cosas. En las lecturas es un horror, ¿eh? Te digo que en las lecturas a veces acabo sin voz porque tengo que estar declamando y tengo que estar forzando, impostando la voz todo el programa. Que me encanta, me lo paso pipa, pero es otro género y tengo que todavía entrenar. Llevo muy poco, porque lo de Valerio Máximo no fue lectura como tal, porque era un señor contando cosas. La Eneida sí que requiere ese tono épico de darle todo el rato. La semana que viene hay lectura, a ver qué te parece. Son los juegos en honor al padre de Eneas. Fue un poco duro grabarlo. Samur. Fue un poco duro. Y antes de nada, darte las gracias. Gracias por estar ahí, por apoyarme una semana más, por escucharme. Gracias, porque la comunidad de Roma Eterna es increíble. El viaje a Roma ya se ha cerrado. Prácticamente ya por completo podemos darlo por cerrado, casi casi. Y es una pasada, es una maravilla todo esto. Y lo de la semana pasada, ¿qué? Programa grabado en estudio en Podium Podcast. Estaba yo más nervioso que un ciudadano de Capua dándole los buenos días a Fulvio Flaco. Estaba yo más rojo, era el Zoiber ese de Futurama. ¡Madre de Dios! Es que claro, de grabar tantos años en mi casa, con mi bata, aquí tranquilamente como estoy ahora, porque no creas tú, eso es un mensaje que quiero dejar claro. Ahora mismo no estoy en un yate y ya la vida, vamos, no. O sea, yo sigo siendo el mismo de siempre, que requiere el mismo apoyo de siempre. No te creas tú que esto es el dólar, no. Pasar de estar siempre grabando en casa a tener la oportunidad de grabar 5 programas, que sean 5 esta temporada, 5 en estudio de Podium Podcast, con gente en los controles, que había como 3 personas en los controles, con invitado, con Néstor en este caso, que no es invitado, es de casa. Yo estaba súper nervioso, tuve que repetir la intro. La intro seguramente la has escuchado y me has visto un poco acelerado. Pues imagínate la anterior, porque pedí repetirlo, ya que estaba emocionado y estaba súper, o sea, no sabía yo. Esto es Disneylandia, esto para mí. Y fue un momento precioso. Espero que los siguientes estar más tranquilo, más... Porque poco a poco es la primera vez, tampoco hay que exigirse aquí a tope. Es la primera vez que estoy ahí en un estudio, hombre.
Pero una experiencia maravillosa y esto es gracias a ti, gracias a tu apoyo, gracias a que estás al otro lado escuchándome. Yo aquí te cuento mis cositas romanas, pero si no estás tú, como siempre te he dicho, si no estás tú, no hay nada que hacer. Y hoy te he dado tremenda turra de cositas romanas, porque es uno de esos momentos, la marcha de Escipión hacia Cart-Hadast, hacia la actual Cartagena, que no sé cómo voy a titular. Ahora mismo no sé cómo se va a titular el programa, porque tengo conflictos interiores. Hay gente que no tiene ningún tipo de problema en decir, Escipión conquista Cartagena. Pero es que no conquista Cartagena. Conquista Cart-Hadast. Tampoco conquista Cartago Nova. Conquista Cart-Hadast. Pero el título de Cart-Hadast igual a la gente que lo lee, que no es enferma como nosotros, dice, ¿esto qué es? Entonces tengo que plantearme cómo lo titulo, ya lo veré, ahora mismo no lo sé, ya lo veré. Necesitaba meterme en el fondo y lo de la vía Escipionis me resulta sumamente llamativo. Intenté apuntarme porque esta gente también hizo la vía anibálica. O lo intentó, no sé si al final se acabó. Hicieron algunas etapas de la vía anibálica. Me quería apuntar, pero es un poco suicidio. Suicidio, te lo digo desde aquí. Porque hay que estar se va vestido como tal. Esto no es broma, ¿eh? Lo que dije en el programa de que iban vestidos como... que no es broma. Que hay fotos en internet. Si buscas vía Escipionis, sale la gente. Sale gente como Pedro Huertas, el de Roma no se hizo en un día. Locardo, que lo hizo... Este hizo la última etapa, ¿eh? Pedro, que te he visto. Lo hizo en la última etapa. Pero me parece maravilloso y tenía que darle protagonismo a eso, porque es algo fantástico. Fantástico. La semana que viene habrá lectura, como te he dicho, y la otra volveremos con la República. Y si estás escuchando esto en miércoles, como te he dicho al principio del programa, el viernes a las 7 de la tarde, en la Casa del Libro de Rambla de Cataluña, no en la de Paseo de Gracia, estaremos presentando el libro que me lo va a presentar Berto Romero, estaremos ahí los dos, que le he liado para hablar de cositas romanas. Estaremos ahí hablando de la República, echando unas risas, lo que sea. Vente, nos lo pasamos bien, charlamos. Yo es que esos momentos me cargan las pilas. Lo de la presentación en Madrid, poder hablar con toda la gente que vino, poder tener contacto con la gente, eso es lo más bonito del mundo y eso me lo llevo para mí. Siempre lo digo. Y en la presentación de Madrid lo dije, y aquí creo que lo dije una vez. No sé cuánto va a durar este viaje, porque no hay nada infinito en la vida. Es posible que dentro de 10 años ya no haya nada de Roma Eterna, hayamos acabado el programa y se haya acabado y fin. Y yo vuelvo a mi mundo y vuelvo a mi vida. Pero aunque dentro de 10, 20 años yo esté en otro trabajo, olvidado completamente de Roma Eterna, no sé, que todo haya ido mal, siempre me voy a quedar con el recuerdo bonito, siempre sonreiré por el cariño que me has demostrado estos años. Es algo precioso, de verdad. Muchas gracias. Y no lo digo en plan para quedar bien. Sí que soy un poco pesado, eso sí, a veces soy un poco pesado dando las gracias. Si es la primera vez que escuchas Roma Eterna y es la primera vez que escuchas esto, igual estás diciendo este hombre está un poco mal, pues quizás has acertado, está un poco mal. Y sin más, yo creo que no me dejo nada por comentar. La presentación, lo del programa de Podium, que estaba súper nervioso, y que allí, en los siguientes programas, que son 4 los que quedan, habrá invitado o invitada, estaremos Néstor y yo con la persona invitada, intentaremos llevar gente del mundo de la divulgación, autores, investigadores, para hablar de temas interesantes, para darle un toque más profundo a esto de la historia romana y abarcar muchos más temas. Vamos a hacer entre todos un programa que quede algo para la posteridad. Va a ser algo muy bonito y todavía me emociono mucho cuando descubres Roma Eterna, cuando descubres por primera vez Roma Eterna, escuchas los primeros y cuando me llegan mensajes de es que he estado escuchando y me he escuchado 40 en 3 días. ¡Hostia! Me pongo, vamos, se me saltan las lágrimas de emoción, de alegría, porque es así, Roma Eterna es para que lo disfrutes y para que te pegues una panzada de programas. Y sin más, no me quiero hacer pesado, recordándote que me puedes seguir en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Blue Sky. Busca Roma Eterna y busca el logo, y ahí estoy yo. Y si quieres, para enterarte de todo antes que nadie, tienes el canal de WhatsApp, canal de difusión de WhatsApp buscando Roma Eterna, y el canal de Telegram buscando Roma Eterna. Y también puedes apoyar el podcast en iVoox, y en un futuro podrás apoyar mi trabajo como divulgador en Patreon para tener acceso a un montón de cosas, más proyectos que tengo en mente, más proyectos que quiero hacer, de todo. Quiero que juntos hagamos un mundo de divulgación y de cositas romanas, exportarlo quizá a otras épocas. Sería eso una fantasía, una maravilla. Y sin más, me despido con la mano en el corazón, mira, con la mano en el corazón. Me despido deseándote que estos 7 días que nos separan entre un programa y otro te vayan lo mejor posible, que los dioses os sean propicios a ti y a los tuyos. Y como siempre digo, te espero la semana que viene, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna.
ha sido una locura. Se ha llenado, lo anuncié primero en WhatsApp y en Telegram, y a la gente que apoya el podcast en iVoox, que espero que no te quites del apoyo porque es lo que me sostiene. Te lo digo, así en confianza. No creas tú que esto es la millonancia ahora en Podium Podcast. No, el sector está un poco así. Tenemos que ir creciendo poco a poco. Se ha llenado muy rápido. Estoy flipando. Del 19 al 23 de septiembre nos iremos a Roma 22 valientes, junto conmigo, 23, para descubrir los secretos de Roma, Coliseo, el Foro, todo ahí. Muchos capitolinos. Vamos a ver las grandes joyas de la historia y vamos a poder palpar la historia romana. Mira, con la mano. Me gustan mucho los FX. Palpar la historia. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si estás en Barcelona, te espero el viernes. Te espero el viernes a las 7 en la Casa del Libro de Rambla de Cataluña, no de Paseo de Gracia. Muy importante, porque el año pasado Andreu fue a la Casa del Libro de Rambla de Cataluña y el año pasado era en la de Paseo de Gracia. Así que vamos a intentar que no haya agobios. Rambla de Cataluña. Te espero ahí y si no, te espero la semana que viene. Un fuerte abrazo. Adiós. Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia.